Buenas tardes, a nuestro grupo le correspondió el tema de esterilización comercial térmica y conservas caseras. Los integrantes son Felipe López, Mateo Arenas, Claudia Elena y Ana María Suárez. Bueno, yo voy a iniciar hablando un poco de la historia, pero para ello hice un pequeño video tipo whiteboard, donde lo explico más didáctico y más fácil de entenderlo, abarcando todas las etapas. Y más adelante voy a hablar acerca del procedimiento de esterilización. Comencemos. Historia de la esterilización comercial. Nicolas Appert fue un maestro confitero y cocinero francés, inventor del método de preservación hermética. En aquella época, Francia desarrollaba su política de llevar los derechos de la República a toda Europa. Napoleón ascendió al poder y Francia se enfrentó a toda Europa. En las guerras napoleónicas, el país perdía muchas más tropas debido a la malnutrición y a la intoxicación alimentaria que a las lesiones militares. Por eso se ofreció una recompensa de 12.000 francos a quien pudiera idear una solución. Fue entonces cuando comenzó el largo camino de Nicolás para dar con el método indicado. Abrió un taller en Ivry, Val-de-Marne, en Francia. Su procedimiento consistía en colocar los alimentos en botellas de vidrio, tapadas con tapones de corcho, sujetos con alambre y sellados herméticamente con cera o lacre, que sometía a esterilizarlos mediante la aplicación de calor, al sumergirlos en agua hirviendo a 100 grados centígrados durante largo tiempo. Ya con ello, para aquella época, inició la técnica de conservación de alimentos por calor, llamada también apertización. Así mantener el recipiente cerrado hasta su uso, en este caso su consumo. Aunque logró demostrar la eficacia de su invención, no supo darle explicación científica a su éxito. Tuvo que pasar un siglo más tarde, donde Louis Pasteur pudiera demostrar que el calor era el encargado de matar a los microorganismos en el alimento y que el sellado prevenía que ingresaran nuevos. Los embotellados de Nicolás tuvieron éxito en el extranjero, más en el Reino Unido, donde eran muy apreciados por marineros y navegantes. Lo que más impactó fue el hecho de que permitía mantener las cualidades gustativas de los alimentos, donde recibió los 12.000 francos y reconocimientos. El mayor reconocimiento fue en 1810 a 1812. En 1810, a raíz de la publicación de sus hallazgos titulada El arte de preservar todo tipo de sustancias animales y vegetales durante varios años. 2 años después, recibió una medalla de oro de la Sociedad para el Fomento de la Industria Nacional y una década más tarde fue nombrado como benefactor de la humanidad. El éxito lo llevó después a construir una fábrica más grande al sur de Francia. Finalmente, Nicolás, un fabricante empírico con un objetivo específico, la conservación de larga vida de los alimentos, que permaneció ajeno a las cuestiones científicas, tuvo un alto impacto en la tecnología alimentaria y en la mejora de las cualidades, tanto higiénicas como nutricionales, de los alimentos, buscando una calidad. La esterilización comercial térmica es un proceso en el cual buscamos controlar la reproducción de microorganismos biológicos que pueden afectar nuestra salud, sometiendo los productos en envases sellados herméticamente a tratamientos térmicos a altas temperaturas durante un tiempo determinado. Esto con el fin de reducir el riesgo de desarrollo de toxinas por fermentación en el almacenamiento a temperatura ambiente. Los microorganismos altamente termorresistentes, normalmente en alimentos ácidos, necesitan un tratamiento entre los 70 y 90 grados para que estos no sobrevivan y puedan los alimentos permanecer durante mucho tiempo. Los elementos que nos confirma el INVIMA que son de uso indispensable para este tratamiento para alimentos de baja acidez son el termómetro indicador de mercurio o digital, es el aparato registrador de la temperatura, el manómetro de presión, el regulador de vapor, tubería de entrada de vapor, soporte de las canastillas, distribuidores del vapor y las purgas. Esto con el fin de tener un método mucho más exacto para que nuestros alimentos cumplan con los pasos requeridos, con las temperaturas, las presiones y tengamos la seguridad de que el alimento
va a completar un proceso exitoso de esterilización. Bueno, un ejemplo muy frecuente pues en la esterilización que se usa normalmente es por autoclave. Esto es como un tipo de olla a presión en donde la temperatura comienza y llega hasta los 126, 135 grados, que es prácticamente ebullición. Es una temperatura muy alta en cual se somete este producto, y de una presión entre 20 y 30 psi, que es el promedio que se utilizará a esas temperaturas, por lo menos por 30 o 40 minutos. Y después de eso llega un choque térmico, que es en agua fría, para que ya el producto pueda proceder en su fase de almacenamiento. El método de esterilización busca afectar el factor de deterioro biológico, ya que con el proceso y manejo de altas y bajas temperaturas busca eliminar, lo que busca con este proceso es que el alimento llega por encima de los 65-70 grados. Hay un choque térmico, de una vez pase a una refrigeración, pues para que así evite entrar el microorganismo de esta zona de confort en el alimento, que son entre los 4 y los 65 grados, que es donde se reproducen, a una refrigeración, pues para que así evite entrar el microorganismo de esta zona de confort en el alimento, que son entre los 4 y los 65 grados, que es donde se reproducen más, estando en un ambiente, estando a temperatura ambiente. Para hablar del procedimiento nos vamos a centrar en que este se realiza en autoclave, específicamente este. El procedimiento consta de 3 fases. La primera, que es la fase de calentamiento. En la fase de calentamiento se tienen que tener en cuenta 2 cosas: la temperatura tanto del agua como la temperatura del producto en conserva, que ya está previamente en el envase. Aquí es donde desde temperatura ambiente comienza a subir hasta una temperatura preprogramada ya del autoclave. En la fase de esterilización, aquí es donde la temperatura juega un papel, se mantiene constante, se mantiene ahí por un determinado tiempo también preprogramado. Y terminando en la fase de enfriamiento, aquí es donde claramente comienza a bajar la temperatura mediante ducha fría. Se inserta agua fría y aquí con el vapor, o sea el agua fría, en cuanto entra a contacto con el vapor se genera una condensación, así bajando la presión muy rápido. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Rueda. El día de hoy les voy a hablar de los tipos de esterilización en los alimentos, algunos métodos de conserva casera y además una comparación hecha entre pasteurización y esterilización de los alimentos. Los tipos de esterilización en alimentos pueden ser realizados o divididos en 2 grupos que son los físicos y los químicos. La esterilización de alimentos físicos básicamente son aquellos que no involucran las sustancias letales para los microorganismos, pero se utilizan procedimientos físicos que su función es impedir el paso de los microorganismos y los virus a los alimentos. Se utilizan métodos como radiación, calor, radiación ionizante, calor pues en este caso sería húmedo y seco, vapor y bueno, muchos otros. Hablando de esterilización de alimentos químicos, son aquellos que estos involucran ciertas sustancias letales para los microorganismos, como óxido de etileno, etanol, peróxido de hidrógeno y bueno, y demás. Algunos principales métodos de conservas caseras son la congelación. Básicamente el agua que contiene los alimentos se cristaliza y pues el producto se solidifica. El azúcar, podemos usar el azúcar, que a este se le llamaría confitura. Este método de conserva pues funciona para un lapso largo de tiempo, puede ser usado en frutas e incluso en ciertos vegetales. Otro método es la deshidratación. Es un método de conservación utilizado desde pues la antigüedad, también conocido como el secado al sol, y como lo dice su nombre, básicamente es deshidratar el alimento. Otro método es en vinagre. Es un método perfecto pero para alimentos más que todo con una acidez baja. El vinagre actúa como conservante natural.
Otro método es al vacío. Se trata de envasar un alimento y retirar todo el aire de su interior. Otro método es en sal. Bueno, la sal es un método perfecto y es el más común, el conocido. La sal elimina la humedad de los alimentos, impidiendo de esta forma el crecimiento de los microorganismos en los mismos. En este caso existen muchos otros tipos de conserva en los cuales pues evitamos que los microorganismos crezcan, y el objetivo de las conservas es obtener un producto seguro para su consumo. A diferencia de las conservas caseras, donde el método que se trabaja y los elementos con los que se producen y envasan siguen siendo los métodos tradicionales, en la gran mayoría de casos, en la industria se ha tecnificado el proceso a punto de no tener la necesidad de que una persona interactúe con el producto en ninguna de sus etapas de producción, teniendo una cadena organizada con máquinas que realizan absolutamente todo el proceso. En esta cadena normalmente hay una composición de máquinas en donde su versión más básica es de 10 a 11 máquinas que cumplen distintas funciones. Estas máquinas son la unidad de recepción y pesado, que es un gran riel en el cual a la llegada del producto se descarga en este lugar, se lleva hacia la lavadora, máquina de lavado, y se pesa, con el fin de saber cuál es la cantidad de salmuera o almíbar que se va a usar. Al paso a su máquina de lavado, la máquina vuelve a pesar, limpia completamente, a veces por presión, por vapor, o limpieza en seco en caso de que sean legumbres, y pasa a su siguiente etapa, que es la máquina de pelado, para las verduras o frutas que han de ser peladas. Siguiente a esto están las máquinas de picado, las cuales, dependiendo de la necesidad de la empresa y del producto que se esté usando, pueden ser de cualquier tipo, como cubeados, hay máquinas para hacer julianas, máquinas de tiras. El siguiente paso viene a ser las esterilizadoras, que normalmente quedan a un costado de este proceso, en donde se mantienen siempre la cantidad necesaria de envases ya esterilizados y listos para pasar a la producción. Otra de las máquinas es la máquina para salmuera o almíbar, que es una máquina hecha para mantener los líquidos de conserva hechos en las cantidades adecuadas al peso que se trajo del producto, y estas máquinas mantienen la temperatura correcta, el pH adecuado o salinidad en caso de que sea una salmuera de alta cantidad de sal, justo y preparada para el envasado. Entonces, cuando ha terminado de pasar el producto por su pesado, su lavado, su pelado, su picado, estas máquinas las llevan directamente hacia las máquinas de llenado, que son máquinas que procesan normalmente por peso. Estas máquinas que miden por peso tienen ya programado el peso del envase, se llena la cantidad del producto que se vaya a usar y la proporción correcta de salmuera o el líquido de conserva que vaya a usarse. Estas máquinas se llaman dosificadores volumétricos. Para los productos a conservar y para el líquido de conserva se llaman dispositivos de llenado. Siguiente a esto se encuentran los emulsionadores o agitadores, que justo antes de que la salmuera o el almíbar, el líquido de la conserva, se vaya a integrar, se emulsionan o se agitan porque muchas veces quedan sólidos dentro de estos líquidos. Entonces eso ayuda a que el líquido quede perfectamente hecho antes de ser aplicado sobre el producto a conservar. Luego siguen las taponadoras, que son máquinas de gran escala con rieles internos, los cuales mueven los envases y los tapan a presión. Directamente estas máquinas pueden llegar a pasteurizar o no. Normalmente no, y se tiene una máquina aparte, que son las pasteurizadoras, las cuales realizan todo el proceso en una menor cantidad de tiempo. En otras situaciones pueden haber máquinas distintas para blanquear alimentos en caso de ser necesario, máquinas deshuesadoras o de desescamados en el caso de los peces en conserva, como los espadines. Suelen ser frutas enteras semiprocesadas o pulpas, verduras, legumbres, leguminosas, peces y dátiles. A veces puede ser también carnes secas.
La comparación entre pasteurización y esterilización, elegí esta porque en realidad es muy común que se confundan estos dos conceptos. Básicamente la esterilización busca eliminar todo tipo de microorganismos y esporas, mientras que la pasteurización elimina solo cierta cantidad de microorganismos, generalmente la mayoría, no todos, pero además no elimina las esporas. Cuando hablamos de estas dos técnicas, las confusiones se basan más que todo en tipos como los microorganismos y además las temperaturas que estas dos técnicas manejan. Muchas gracias.